Mi nombre es Daniela y yo antes era una persona que, por más que mostraba afuera, ¿no?, que era una persona alegre, divertida, que pasaba bien con las amistades, por dentro estaba triste, vacía. Desde pequeña en casa pasaba por muchas situaciones, ¿no?, problemas familiares. Mis papás vivían peleando y yo absorbía todo eso, ¿no?, lo que había en mi casa, mucha agresión verbal, física. Mi papá bebía mucho, bebía. Mi mamá en ocasiones lo traicionó y eso llevaba a más peleas. Y así fui creciendo. Cerca de los 8 años sufrí abusos. Mis papás también recurrieron a centros de espiritistas, en donde ellos buscaban una ayuda y la verdad que la situación en casa, lejos de mejorar, empeoraba. Y a los 11 años comencé con el cigarrillo. Cuando empecé el secundario empecé a beber. Y más adelante conocí lo que es las drogas. Conocí una persona, al tiempo me fui a vivir con esa persona y yo, al estar muy vulnerable, él me dominaba en todo, ¿no? Me manipulaba. De hecho, después me quedo embarazada y esta persona me hizo abortar y eso me provocó mucha depresión, ¿no? Yo recuerdo recordar ese momento que debería ser algo lindo de compartir y me creaba una tristeza y me quedaba en la cama y estuve así depresiva varios tiempos. Recuerdo que no me bañaba. Decidí terminar con esta relación porque claramente me estaba afectando muchísimo y eso repercutió mucho más también en mí, ¿no es cierto? Eran otras cargas más que yo llevaba sobre mis hombros. Antes bebía, después de eso empecé a tomar mucho más alcohol, perdí el conocimiento, muchas veces me han tenido que llevar a casa. Al tiempo me empezaron a agarrar ataques de pánico, que la verdad que los ataques de pánico son muy feos porque uno pierde el control de su propio cuerpo y siente que va a morir en ese momento, ¿no? Y me empezaron a medicar. Y bueno, mezclaba las pastillas con alcohol, la marihuana, era todo una bomba dentro de mí. Yo era una persona que estaba muy apegada a mi papá. Entonces, cuando él fallece, yo empiezo a ir frecuentemente al cementerio. A la verdad, ahí es donde también empiezan a venir los pensamientos de suicidarme, ¿no es cierto? De querer acabar con mi vida porque estaba llevando una carga muy importante dentro de mí. Siempre pensaba en desistir de mi vida, pero no tenía el valor o decir, bueno, voy a hacer tal cosa para quitarme la vida. No tenía el valor, no sabía cómo hacerlo. Y veo que viene el tren, solo sé que lloraba y cerré los ojos y me estaba por lanzar. Y un hombre en ese momento me tomó el brazo, me metió adentro del tren y me dijo, vení que acá vas a estar bien, me dijo. Y solo recuerdo que nada, llegué a la estación del tren y salí corriendo porque había llegado al destino y salí corriendo a la iglesia recordando una invitación que mi mamá me había hecho. Ella estaba orando por mí, ella había hecho propósitos por mí y bueno, así llegué. Y recuerdo que fui y la encontré a mamá ese día en la iglesia y la abracé. Seguí haciendo las cadenas, recibí la orientación, lógicamente, que me decían que tenía que ir tales días, ¿no es cierto? Que Dios iba a ir lavando todo ese dolor, que iba sacando todo eso que yo tenía en mi interior y que Dios iba a ir transformando. Y así fue, que fui liberada de todos los vicios. Ahí escuchando las orientaciones del pastor que hablaba del bautizarse, ¿no?, en las aguas, ahí tomé la decisión de dejar la vida pasada, ¿no?, y sepultar todo aquello que me había hecho daño, perdonarme a mí misma porque muchas veces me había culpado de casi todo de lo que me había pasado, desde la niñez hasta de grande. Y
Entonces yo vi la necesidad en mí de que tenía que bautizarme. Ahí ya fui liberada de todos los vicios, no tenía la necesidad de beber, no tenía la necesidad de fumar ni de drogarme. Ahí llegó la primera hoguera santa, en la cual yo dije, va a ser por el Espíritu Santo. Decidí vender una notebook que tenía. Recuerdo que había agarrado todas esas ropas que usaba antes y había agarrado una valija grande y había ido a la feria. Vendí todo lo que tenía, todo lo que me representaba el pasado también, ¿no? Me levantaba de madrugada, oraba, ayunaba más, leía la Biblia, meditaba. Subí con la certeza de que iba a recibir el Espíritu Santo porque lo había dado todo de mí. Y así fue que al tiempo recibí el Espíritu Santo, que es la mayor promesa de Dios para las personas que le buscamos. Recuerdo que fue muy especial para mí. Recuerdo estar en el trabajo y estaba buscando, como siempre, y de repente Dios me confirma. Y para mí fue hermoso. Recuerdo que quería escapar de mi trabajo y salir a contar que Jesucristo vive, decía. Tenía tanta alegría que uno no lo puede expresar con palabras, pero es algo hermoso que uno puede experimentar. Hoy mi vida está totalmente realizada. Estoy casada con un hombre de Dios que me cuida, que me ama, me respeta. Tengo 2 chicos pequeños que también están creciendo en la presencia de Dios. Tenemos nuestra propia casa, tenemos un departamento, podemos salir donde queremos. Superé los traumas del pasado. También me perdoné a mí misma. Mi vida ya había sido totalmente cambiada. Mis pensamientos habían sido transformados por Dios. No sentía ese vacío existencial, no venían ya esos pensamientos, ¿no?, de querer desistir de mi vida. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo es lo mayor que puede recibir de Dios.